Hello, gente linda de YouTube. Hoy no estoy sola. Hoy tengo conmigo una personita muy especial. ¿Quieres entrar? Les presento a mi novio, Muy buenas noches, Alain. chicos. Hoy haremos algo diferente. Quiero hacerle una entrevista a él, ya que él lleva un poquito más años que yo aquí, 3 años y medio, y ha vivido en 3 estados diferentes. Entonces, lo que quiero hacer es hacerle como una mini entrevista para que él nos hable sobre cómo ha sido vivir en 2 estados distintos a Miami, si es más caro, si es más barato o qué piensa él y cuál le gusta más. Perfecto. Que cada estado o cada lugar de Estados Unidos o de cualquier país del mundo tiene diferencias, por supuesto. Entonces, Massachusetts, Georgia o Miami. Para mí, particularmente y personalmente, para mí es Miami. Ok, vamos a dividirlo en 3 etapas. Vamos a hablar primero de Massachusetts porque es donde él primero vivió. ¿Qué fue lo primero que viviste? ¿Cuál fue la impresión que tuviste al llegar a Massachusetts? O, bueno, a Estados Unidos en general, porque fue a donde llegaste por primera vez. Cuando llegué a Boston, creo que lo primero que me impresionó fue salir del aeropuerto y ver los carros. Ver el puente de Boston y al lado del puente de Boston hay un casino, que es un edificio bastante grande e impresionante que me causó mucha impresión también. Massachusetts tiene las estaciones bien marcadas. ¿Crees que eso te afectó o sientes que fue difícil para ti llegar a Estados Unidos y llegar directamente hacia un estado donde el clima es tan diferente al de Cuba, que es de donde nosotros venimos? Sí, me afectó mucho, me marcó mucho. Cuando yo llegué era pleno verano, pero como las estaciones son tan marcadas, hay posiblemente más calor en verano en Massachusetts que en Cuba. Y es un calor extremadamente fuerte. Pero eso yo venía más o menos acostumbrado. Lo que más me marcó fue invierno. Otoño me encanta porque es una estación que tiene un clima acorde con cualquier persona, porque no es ni frío ni caliente, pero el invierno sí me marcó mucho. Yo tenía muchas ganas de que llegara el invierno para ver por primera vez la nieve, por supuesto. ¿Quién no quiere ver la nieve por primera vez? Yo no la he visto. Pero tú quieres ver la nieve por primera vez y no verla más nunca. Por lo menos yo particularmente no quería verla más nunca. Primero que todo, ¿dónde era específicamente en Massachusetts que tú vivías? ¿Era en Boston o era en otro pueblito de Massachusetts? Sí, eso tengo que explicarlo porque yo no vivía literalmente en Boston, Massachusetts. Yo vivía en Massachusetts, pero vivía en una ciudad que se llama Lowell, una pequeña ciudad que está muy pegada a otro estado que se llama New Hampshire. Entonces, para conseguir trabajo, lo que es en ese pueblo o como tal en la ciudad de Boston o en Massachusetts en general, ¿crees que fue muy difícil? Quiero que me digas si al conseguir trabajo te chocó. Sí, primeramente tenemos que tener en cuenta que cuando tú llegas tienes que conseguir el trabajo o el que sea. El que caiga, el que venga, el que se encuentre, el que se pueda o el que te ofrezcan. Yo empecé a hacer mudanzas. Fue mi primer trabajo en Massachusetts. Fue igual muy difícil porque yo particularmente no estaba acostumbrado a un trabajo que requería tanta fuerza, tantas horas de trabajo, con un estrés constante porque el capitalismo es diferente, que Estados Unidos es un país donde principalmente el inmigrante es muy explotado y se trabaja muchísimo. Pues pude conseguir gracias a un amigo, como un housekeeping. Luego empecé a trabajar mucho tiempo de DoorDash o de Uber Eats con cuentas de amistades o de familiares, porque acuérdense que no tenía papeles. Y luego trabajé de jardinero. ¿Te chocó cuando llegaste? Te chocó porque él es músico. Él era violinista en Cuba. Entonces, pasar de ser músico, básicamente, a trabajar en algo un poco más de fuerza, o fue algo que te sorprendió o que te... Yo sabía que iba a tener que hacer algo fuerte, más empezando en Estados Unidos. Pero nunca pensé que se trabajaba en Estados Unidos tan fuerte. Porque tú piensas como cubano que vas a trabajar como se trabaja en Cuba. Y no es así. Eso sí choca. Esas cosas llegan a chocar en algún momento. O sea, las personas en Massachusetts en general, ¿cómo fue para ti a la hora de relacionarte con las personas? Yo en Massachusetts no tuve mucha relación con prácticamente nadie. Yo vivía con mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos. O sea que
no tienes como una idea de cómo sea la gente allí. ¿Es más reservada? La gente en Massachusetts yo creo que es como en casi todo Estados Unidos, o como es el americano en general. Sí. Simplemente no lo conoces, no lo ves, y si lo ves te saluda de vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú por tu lado y yo por el mío. Claro, claro. Hay muy poca comunidad, lo que es latina, de habla hispana en Massachusetts, ¿o crees que haya No, una... hay una comunidad muy grande de habla hispana en Massachusetts. 40 minutos más o menos donde yo vivía, que es Lowell. Está un pueblo también que se llama Lawrence. Es una comunidad completamente dominicana. Con respecto al costo de vida, lo que es la renta, la comida, los supermercados? Yo creo que las rentas de Massachusetts están acordes a lo que debería ser Estados Unidos, o más o menos como algo neutral. La comida, creo que Estados Unidos completo tiene la comida cara. Porque no te puedo decir, o no vi la gran diferencia entre, por ejemplo, un Walmart en Massachusetts, un Walmart en Georgia o un Walmart aquí en Miami. ¿Sientes No, que es lo mismo? siento que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es una cadena Claro, que es en todo de el país. comida que es en todo el país, pero no creo que sea una diferencia notable o muy notable. Lo otro es que hay diferentes mercados. Los mercados de Massachusetts no los hay en Georgia y no los hay aquí en la Florida. Exacto. ¿Tienes alguna anécdota que hayas vivido en cualquier etapa de la que estuviste en Massachusetts? ¿Algo que te haya marcado? Con la nieve tengo varios momentos cómicos. Me acuerdo un día que venía de New Hampshire, estaba como a 40 minutos de mi casa en una entrega y empieza a nevar. Cuando empieza a nevar es todo blanco, si no ves las líneas de división de cada carril. Y veo que hay un semáforo. En ese semáforo veo que hay una patrulla a mano izquierda mía parqueada. Y yo me acuerdo de mi cuñado en ese momento que me decía, ten cuidado, no vaya a ser que te paren. Yo no tenía papeles, yo no estaba trabajando ilegal, yo no tenía licencia, yo no tenía nada. Y nunca se me olvida que en ese momento yo intenté frenar en el semáforo, pero la nieve, el carro resbaló y me quedé en el medio del semáforo, en el medio de la otra carretera. Y el semáforo nunca me paró, la patrulla nunca me prendió las luces, porque yo creo que él vio que yo estaba frenando, intentando frenar, pero que el carro resbaló. Entonces por eso creo que me salvé, pero son anécdotas que en el momento te asustas muchísimo. Que tú dices, ¿qué me va a pasar a mí ahora si esa patrulla me para? El haber entrado por Massachusetts no cambió nada en ti. Sí, claro. No. Creo que, no lo sé. Tendría que entrar por otro lado a Estados Unidos para saber si hubiese cambiado algo en mí también. ¿Por qué? Porque yo creo que fue Estados Unidos el que cambió algo en mí. En general. El Exacto. cambio tan brusco de... Exacto. Pero cambiar si de país completamente yo creo que fue el cambio, no directamente Massachusetts o cualquier lugar, sino cambiar de todas las costumbres, de todas las cosas o las facilidades que tú tienes en Cuba, única y exclusivamente por ser cubano, por haber nacido allí, por tener muchas amistades, por demás y demás. Entonces, hablemos de Georgia. Con respecto a Massachusetts, ¿cuál fue la diferencia? ¿Era más cálido? ¿Era más tranquilo? ¿Había más trabajo? ¿Cómo fue llegar a Georgia luego de un año y medio? ¿Fue más o menos que un año y algo en Massachusetts? ¿Cómo fue ese cambio? Para mí particularmente fue positivo. ¿Por qué fue positivo? Porque tenía ya más amistades y más familias a mi lado. Aparte de tener a mi hermana, que fue quien me acogió en Massachusetts. Yo vine con ella para Georgia. Ya tenía también mi mamá, pero aparte de mi mamá estaba ya mi prima también. Claro. Con su marido y con el niño. Sí, tenía ya un ambiente más familiar, algo más acogedor, algo que me gustaba más. Pero igual así, de todas formas, no era lo que yo quería para mí en un futuro. Y yo siempre lo tuve claro. Si hablamos del trabajo o de la educación en general, ¿cómo te fue en Georgia con respecto a esto? ¿Ya cuando tú llegaste a Georgia, ya tenías un permiso de trabajo? No. Todavía no lo tenías. Ya yo había aplicado la residencia, porque estamos hablando que estuve un año y algo en Massachusetts, pero cuando llegué a Georgia, a mí todavía no me había llegado ni residencia ni permiso de trabajo. Estuve unos meses sin permiso de trabajo, igual trabajando de Uber Eats, y cuando me llega el permiso de trabajo, empecé a estudiar. Empecé a estudiar de Nursing Assistant y luego empecé a aplicar para trabajos de asistente de enfermería. Lo que es Uber o Uber Eats, que era lo que tú más hacías en Massachusetts y en Georgia, ¿tiene mucha diferencia? Sí, nada que ver. Para las personas que han hecho Uber y DoorDash, me van a entender. Hay personas que a lo mejor no sepan, pero depende mucho de la ciudad y de dónde tú estés o cuánto tengas que moverte para DoorDash y para Uber Eats. Una de las cosas importantes de Massachusetts era que mi pueblo, donde yo vivía, era pequeño y las entregas o los pedidos eran básicamente
10 minutos, Cerca. 20 minutos. Georgia es una ciudad en crecimiento que es muy grande y casi siempre me pedían un pedido. Hay que ir básicamente de un pueblo a otro, para que me entiendan los que no son de Estados Unidos. A llevar un pedido, a traer un pedido, cosa que no me da mucho No negocio. da mucho negocio. Era más difícil, mucho más complicado, más difícil, pero igual, se hacía porque no quedaba de Claro, otra. claro. Entonces, cuando te gradúas de Nursing Assistant, empiezas a trabajar. Yo empecé a aplicar a muchas agencias, principalmente de hospice, que es una de las compañías que más paga a los nursing assistants, ya que hospice trabaja con personas que tienen diagnosticado menos de 6 meses de vida. ¿Cómo fue para ti trabajar con personas así o hacer ese trabajo en general? Para mí fue difícil y fuerte. Al principio tú, cuando estás estudiando, lo piensas y crees que es un juego o crees que es como un juego. No como un juego, sabes que vas a tratar con personas, pero no estás preparado todavía a cómo tú vas a ver a esas personas o cómo vas a atender a esas personas. Era algo que me chocaba o algo que yo no quería ver o que no me acostumbraba. No me acostumbraba, no me gustaba. Entonces, cambiando un poco de tema, ¿cómo son las personas en Georgia? ¿Son como en Massachusetts o crees que ya sea un poco más como acá en Miami? Yo no tuve relación con personas en Georgia. Era tu familia y los pacientes. Exacto. Yo no conocí ninguna persona en Georgia que no sea mis familiares, los familiares de mi hermana, los familiares del marido de mi prima y mis pacientes. Más nadie. No conocía prácticamente a nadie. Entonces, no te puedo dar una opinión o decirte algo sobre que ya tenía más tiempo para mí en Georgia. En Massachusetts tenía más tiempo libre, ya que no siempre tuve trabajo. Y en Georgia tenía ya más tiempo para lo que es estudiar, trabajar y cuando muchas personas saben que ya cuando empiezas a trabajar en Estados Unidos no te da el tiempo para nada más. Exacto. Es trabajo, casa, casa, trabajo, tiempo libre, familia. El precio de la renta, el costo de vida en general en Georgia. Es relativamente bajo comparado con lo barato, que es Miami. Es barato. Sí. ¿Y con Massachusetts también? Y con Massachusetts están por ahí, pero más o menos. Con Massachusetts no les podría decir exactamente, porque yo vivía con mi hermana, donde mi hermana tenía una casa propia. ¿Saben? No es lo mismo que una renta. Una renta es una renta y una casa propia es un mortgage que tú pagas de cuando compraste la casa, a lo mejor hace 7 años, que estaba muy barata. En comparación, lo que es las rentas de Georgia y de Massachusetts, ¿sientes que Massachusetts en Georgia fue un poco más económica, por decirlo de alguna manera? Yo la renta de Georgia la vi relativamente económica, sí. Por ejemplo, donde nosotros vivíamos en Georgia, que es Beaufort, es una de las partes más desarrolladas de lo que es Georgia. En estos momentos, porque Georgia es una ciudad, todos sabemos que está en crecimiento ahora. Alpharetta, por ejemplo, es una parte mucho más grande y prácticamente de personas de muy alto nivel. Dinero. Exacto, de mucho dinero. Pero Beaufort está bastante bien, dentro de lo que cabe está bastante bien. De hecho, yo vivía frente a un mall y era un building donde el apartamento tenía 3 cuartos, o tiene, porque mi hermano todavía vive allí. Sí. Tiene 3 cuartos, 2 baños, tiene una sala bien grande, tiene hall, tiene balcón, cocina, comedor. Y nosotros pagábamos $1,850. Está muy bien. Que $1,850 aquí en Miami, Con un apartamento de 3 cuartos creo que no lo vamos a conseguir. Jamás, eso no creo que se consiga, es muy difícil conseguirlo. ¿Alguna anécdota que tengas de Georgia? ¿Algo que hayas hecho, lugares que hayas conocido? ¿Qué crees que sea lo más bonito que viste en Georgia o lo que más te impresionó cuando llegaste a Georgia? Creo que Georgia no es uno de los estados, para mí, más bonitos de Estados Unidos. Básicamente no tiene muchos lugares donde yo vi que fueran... Lo que más vi fue el centro de Atlanta y el estadio Mercedes-Benz. Es impresionante porque es muy grande y es muy bonito. Luego de eso no hay mucho que ver en Georgia. Todo o que yo vi. Yo he visto que como que habla mucho como el centro de Georgia del estadio, de lo que es el acuario. El acuario es muy bonito. Dicen que es uno de los más bonitos de Estados Unidos.
o no sé si es uno de los más bonitos de Estados Unidos, pero creo que es uno de los únicos que está debajo del... No fuiste, no lo visitaste. No fui, No tuviste. no estuve en el acuario. Algún día lo vamos a visitar. ¿Alguna anécdota? ¿Algo que me quieras contar así que es algo que marcó tu vida en Georgia? Creo que empezar a trabajar, a ganar dinero, sí, a ganar dinero, ganar un salario que podía tener, mantenerme y ahorrar un poquito para poder hacer lo que yo quería, el paso que quería dar. Eso creo que fue lo que más marcado así para mí en Georgia. O sea, que Georgia marcó como una etapa diferente, porque Massachusetts fue el empezar de cero, el no tener nada, el no tener papeles, el no tener trabajo, y Georgia luego poder estudiar y poder empezar a trabajar en algo. Exacto. Aunque no te gustara, no importa, pero ya estabas trabajando, ya tenías como algo más adelantado, ¿no? Uh-huh. Lo que más me marcó de Georgia fue eso, sí, claro. Entonces, ¿por qué decidiste venir a Miami? ¿Por qué Miami? Primero que todo fue una decisión bastante difícil. Para mí fue muy difícil decidirme. Fue difícil sentimentalmente, pero yo tenía muy claro y en mi cabeza tenía muy enfocado que yo quería venir a vivir a Miami. Querías estar acá. Sí, yo sabía. Pero sentimentalmente fue muy difícil porque tenía que separarme de mi hermana, que lo fue todo cuando llegué, y claro, fue quien me dio la mano y quien lo hizo todo por mí. De mi mamá, de mi prima, que me ayudó y me ayuda muchísimo, y también fue un gran apoyo para mí aquí. Del marido de mi prima, Yuri, que también es una gran persona, un gran amigo, que también me apoyó muchísimo. De mis sobrinos. Pero yo sabía, o yo tenía claro de lo que yo quería. No quería seguir trabajando en algo que no me gustara. Quería empezar de cero yo solo y saber que yo podía por mí mismo. Claro, alcanzar las cosas por ti. Por mí, exacto. Por ti. Entonces, Miami, ¿qué opinas de vivir aquí? ¿Qué crees? ¿Por qué vine a Miami también? Es porque también tengo 3 hermanos acá, en Miami. Tengo 2 hermanas que son mellizas y tengo un hermano varón. También fueron un apoyo cuando llegaste aquí, ¿no? Claro. Una de ellas, de mis hermanas que vive aquí en Miami, trabaja en gastronomía y me dijo que me podía ofrecer un trabajo acá en Miami en gastronomía, y no me lo pensé 2 veces. Sentías que Miami era como algo que tenía más que ver contigo, ¿no? Con lo que tú querías. Sí, yo sigo sintiendo que Miami es lo que más yo quería desde que yo llegué a Estados Unidos. ¿Qué crees de Miami? ¿Qué crees a la hora de conseguir trabajo? Creo que Miami está bastante difícil para conseguir trabajo. En estos momentos. Sí. O cuando tú llegaste también. Y cuando yo llegué también. Difícil. Desde que yo llegué a este país, Miami ha sido difícil para conseguir trabajo. Por lo que es normal. Miami es una ciudad muy linda. Es una ciudad donde todo cubano quisiera hacerse o crecer, porque allí están sus coterráneos, porque es una ciudad que tiene una vida nocturna muy amplia. Eso a casi todos los cubanos les gusta, cosa que no tiene generalmente Estados Unidos completo. Pero Miami tiene muchas cosas malas, y entre todas esas cosas lo que pasa es que al ser tan atractiva para nosotros, tiene mucha población y mucha población hispana y muy pocos trabajos como empezar. Buscar. Exacto, empezar a buscar trabajo en Miami es complicado porque hay muchas personas y pocos trabajos. Es como la demanda, oferta y demanda. Es decir, hay mucha demanda de trabajo y hay poca oferta. Lo otro que tiene Miami difícil para vivir es que tú piensas, si tengo un trabajo aparte, tengo que conseguir el que caiga, el que pueda, y no me va a dar para vivir porque la renta está muy cara. O sea que de los 3 lugares en los que viviste, ¿crees que Miami, por supuesto, es el más caro, es el que mayor costo de vida tiene? Sí, definitivamente. Pero ¿crees que los salarios, lo que es el trabajo, en lo que sea que trabajes, está en concordancia con esos precios de renta, o crees que está un poco elevado el precio de la renta con respecto a lo que uno gana realmente? No, creo que no te puedo decir un dato específico, pero creo que para un 80% de la población está elevado. Claro que sí. Hay personas que ya tienen negocio, están asentadas en Miami hace muchos años y a lo mejor no tienen ese problema como lo tenemos nosotros que acabamos de llegar,
pero para mí sí está elevado para el 80% de la población. ¿Crees que de eso que me mencionaste, negocios, crees que aquí en Miami, o por lo menos para nosotros los cubanos, sea más fácil cuando se tenga el dinero, por supuesto, hacer un negocio? ¿O piensas que en cualquier estado sea lo mismo? Creo que eso depende de la persona y del emprendimiento, De lo que quieras hacer. de las ganas que tengas de hacerlo, de lo que quieras hacerlo. Donde quieras hacerlo, si le pones ganas o quieres llegar a lograrlo, lo vas a lograr. Si no le pones la intensidad o las ganas que deberías ponerle, no lo vas a lograr. En cualquier parte. No importa dónde estés. En cualquier parte. Creo que en el video pasado lo dije. La estabilidad no está o en un estado específico o en un país específico. Está donde tú te sientas bien y donde tú sientas que vas a prosperar. Exacto. Miami está muy caro, pero uno tiene que también saber acomodarse, creo yo, a lo que es o a lo que va. Yo en Georgia tenía una renta muy baja, pero tenía un trabajo donde no cobraba lo que cobro en Miami. Y no me gustaba el trabajo como el que tengo en Miami. Sí, Miami es más caro, pero yo particularmente, que es difícil conseguir en Miami, yo lo entiendo. Pero si tienes un buen trabajo en Miami, pues yo pienso que para mí en particular es la mejor opción. Para ti fue la mejor opción porque llegaste y el trabajo que tú tienes es bien remunerado, porque no es secreto para nadie que la gastronomía da bastante. Y aquí en Miami más, porque hay muchos restaurantes, hay mucho flujo de turismo y eso va. Lo que ganas o lo que haces te da bien para vivir. Sí, lo que yo gano me da bien para vivir. A lo mejor en estos momentos no nos da para lo que a lo mejor queremos o queremos pensar en un futuro. Todo tiene un tiempo que va a llegar por sí solo. Claro, cada cosa tiene su tiempo y su momento. Sí, yo tengo un salario que gracias a Dios, aunque vivamos en Miami, aunque básicamente lo cubra yo todo, ahora mismo me da para pagar la renta, para salir uno que otro día, para comer afuera, para darnos un gusto, para tomarme una cerveza. A lo mejor no me da para invertir en un negocio millonario, pero... Ya eso será más adelante. Pero sí te da para vivir. Para el que crea que no, que piense que no, sí nos da para vivir. Pero si te economizas bien y sabes cómo organizar y manipular tu dinero, sí se puede. Por lo menos trabajando en la gastronomía, sí se puede. ¿Cómo fue que tú llegaras a Miami y al poco tiempo ya yo pudiera tener la oportunidad de llegar aquí y estar contigo? Porque cuando tú llegaste, tú vivías solo, o sea, llegaste a vivir solo. ¿Cómo fue vivir solo y luego de poco tiempo tener esa posibilidad de que yo llegara? Bueno, vivir solo, primero que todo fue una experiencia extraña. Bonita, no voy a decir que no, pero extraña. Sí fue bonita porque es una parte de tu vida que yo no la había tenido y que creo que cada persona debería, o debería no, si tiene la oportunidad de hacerlo, no se desanimen. Si ese es su sueño, háganlo y luchen por él. Si eso conlleva que tienes que vivir solo, claro, normal, vas a lavar, vas a fregar, vas a limpiar, vas a cocinar, vas a hacer todas las cosas que se hacen normalmente y generalmente en la casa. Pero cuando yo vivía solo prácticamente aquí, también estaba muy poco tiempo en la casa, o intentaba estar el menor tiempo posible en la casa. Casi siempre estaba trabajando, que era lo que más hacía y lo que más me importaba en ese momento, porque como estaba solo en mi casa y no tenía nada que hacer, me enfocaba más en el trabajo, en lo que es trabajar y guardar dinero. Y en ese momento pedía más o podía más porque estaba yo solo y porque no vivía básicamente en el centro de Miami, vivía un poco más alejado, pagaba un poco menos de renta, los gastos eran completamente para una sola persona. Para una persona, exacto, para una sola persona. Yo prácticamente ni salía, es decir, simplemente me enfoqué. Exacto, me enfoqué en hacer dinero y guardar dinero, única y exclusivamente. ¿Y cuando yo llegué? Y cuando tú llegaste, para mí, primero, saber que tenías la posibilidad de llegar fue impactante, porque
Sabía siempre que estaba la oportunidad y o la posibilidad, pero cuando de ya verla en la mano era diferente. No es lo mismo saber que tienes puesto el parol y que te puede llegar o te va a llegar en algún momento a decir... ya está aquí. Exacto, ya está aquí. Es diferente. Por supuesto, muy contento de no estar solo ya, de dejar de sentirme solo, que es algo que a mí particularmente y creo que a muchas personas en Estados Unidos les choca mucho. Y no es el sentido de vivir solo, no es vivir solo, sino sentirse solo, exacto. Es diferente. Yo puedo vivir solo 100 años, pero si yo no me siento solo es diferente. Claro. La soledad es dependiendo cómo tú la tomes. Pero ya yo no me sentía solo, me sentía que tenía un apoyo emocional, es un apoyo que tú me das, que me dices sí se puede, que me dices vamos a ahorrar, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto asado. Es algo que cuando yo me caigo, cuando digo tengo algún problema, tú estás ahí y psicológicamente, aunque crean que no, eso te ayuda mucho. Es un apoyo en el trabajo incluso, porque cuando estás obstinado ya de trabajar o ya que no puedes más o no quieres ni ver el trabajo, tu pareja te saca de eso también y te dice vamos a dar una vuelta, vamos a despejar, vamos a hacer otra cosa, te olvidas de eso y renuevas y llegas al trabajo de nuevo desde cero y puedes empezar de nuevo. Creo que es un apoyo en muchas cosas, en muchos sentidos, pero y va a seguir siendo y va a ser más aún cuando ya tú también, tú sabes, te sientas mejor contigo mismo, porque sé que no te sientes a tope ahora porque tienes muchas limitaciones, pero es normal, ya te lo he dicho, de llegar a un país nuevo. Con respecto a los precios, no de la renta, porque ya hablamos de esto, de la renta, sabemos que aquí es la más cara. Ya me dijiste que Walmart, los mercados son lo mismo, pero los demás, lo que es Winn-Dixie, la comida, o Aldi, o Publix, o todos estos mercados que hay, muchos Publix. Aquí, muchos, en Miami hay muchos tipos de mercados. Sí, muchos. Claro. Entonces, ¿crees que haya mucha diferencia con respecto a los precios en esos otros supermercados? ¿Crees que sea mucho más caro? Creo que es más caro, pero no creo que sea mucho más caro. Por ejemplo, nosotros prácticamente no vamos a Walmart. Solamente vamos a Walmart a comprar arroz porque en Winn-Dixie no encontramos el basmati. Pero lo más cerca que nos queda es Winn-Dixie. Aquí en el medio de Miami es difícil encontrar un Walmart. Sí, el más cerca nos queda 20 minutos, o sea que exacto. Es bastante. Y cuando tú llegas del trabajo cansado o cuando tienes un día libre que quieres hacer otras cosas, ir hasta Walmart, hacer la compra, además, para mí no me causa efecto comprar en Winn-Dixie o en Walmart. Sé que a lo mejor si fuera Walmart me está ahorrando un poco, pero yo valoro mucho, y más aquí en este país, el tiempo y tu tiempo de descanso. Yo creo que más vale el tiempo que te ahorres en ir hasta Walmart que los $20 o 30 o 40 dólares que te estás ahorrando. Claro. El clima de Miami, ¿qué me dices de eso? El clima de Miami es lo mejor que ha existido en la faz de la Tierra. Él está loco y todo, pero es mi clima, es mi Cuba. Es Cuba con aire acondicionado. Sí, es verdad. ¿Crees que el calor no lo sientes prácticamente porque siempre estás con aire? Sí, yo siento, no sé si soy yo que me he acostumbrado a estar, como no salgo tanto de la casa, como me he acostumbrado a estar como en el aire, y cuando hace mucho calor es una cosa que yo no puedo, no sé, el día que vaya a Cuba, creo que me voy a morir del calor, realmente. Para mí hace mucho calor. Lo que a mí sí me gusta personalmente es que aquí hay mucha playa. Tenemos la playa de 15 minutos y ir tenemos Miami Beach. Es ahí mismo. Es una de las cosas que más me gusta a mí de Miami. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? ¿O sientes que es lo que más te ha gustado así de Miami? Lo que más me gusta de Miami es su vida nocturna. 100%. Yo soy una persona que le gusta mucho salir, que le gusta mucho su juventud, que creo que tengo que aprovecharla. Se pasa volando y es algo que en otro estado de Estados Unidos no podrías aprovechar, o no como estoy adaptado, acostumbrado, o no como quisiera.
O sea, que sientes que lo que más te gusta de Miami es como esa energía, ¿no? Esa vida nocturna, Exacto. ese movimiento que hay. Ese poder salir, ese poder ir a Brickell y ver cientos de personas en una calle, ese ver esa unión. Mucho movimiento, Mucho muchas movimiento, personas. muchas personas en restaurantes, comiendo, familiares, familias, parejas. ¿Sientes que cuando llegaste a Miami dijiste, este es mi lugar y me voy a quedar aquí? Pero ¿crees que en otro momento cambiarías? No sé si de estado o alguna vez conocer otro país. ¿Te gustaría conocer otros lugares así de Estados Unidos? Sí, claro, me encantaría conocer muchos lugares, pero no sé si de Estados Unidos. Empezaría por otros lugares, no por Por Estados otros Unidos, países. por otros países. Si tuvieras que escoger uno para vivir, ¿cuál sería? Para vivir toda la vida. Miami. Miami. Aunque tengas tu familia Aunque tenga en mi Georgia. familia en Japón. Miami. Miami, para toda la vida. No sé si para toda la vida, pero en Pero estos momentos, sí. Miami. O sea, dime por qué. Es que ya lo he dicho. Creo que es porque yo no soy una persona de estar trancado, de estar... soy una persona muy familiar, que conste, soy una persona que le gusta mucho estar en familia, que me gusta mucho hacer una fiesta en familia, pero no soy una persona de estar encerrado. Entonces, soy una persona de querer ver, de salir y ver muchas personas, de ver mucho movimiento, de sentirme vivo, de sentirme libre. Creo que eso es lo más importante para mí. Yo lo digo desde mi experiencia, solamente he vivido en Miami, pero yo creo que Miami es una ciudad que te hace sentir como acogido, como que estás en casa, como que estás con tu gente, porque aunque no, ¿sabes? No conozcas mucha gente, pero es mucho latino, mucho cubano, no sé, ese movimiento te hace sentir como que más en casa, como que más cerca de Cuba, que es lo que nosotros dejamos atrás, ¿no? Aparte de que es muy cara y todo lo demás, pero se siente como que más cerca de tu hogar. Y creo que en Estados Unidos nunca estamos lejos. Un avión de aquí a Georgia Sí, es un momentico. Sí, lo que te permite, sobre todo, no solo Estados Unidos, sino casi La todo. libertad. Es que hay mucha libertad, cosa que los cubanos, porque hay otros países de Latinoamérica que lo pueden hacer, pero los cubanos no pueden salir. Yo puedo un fin de semana ir a ver a mi mamá un momentico, cojo el primer avión a Georgia, voy a Georgia y el sábado, el viernes y el domingo regreso y me paso un fin de semana con mi mamá. Sí, es que es más difícil en Cuba ir de un municipio, de una provincia a otra, que aquí de un estado a otro. Claro. Es mucho más difícil realmente. Eso es una de las cosas que más como que cambia o que te dices, coño, soy libre. Aquí es más difícil ir por el trabajo, porque no vas a tener los días, que por el transporte. Es decir, un avión, yo ahora mismo me paro, son las 9:45 de la noche, me paro, cojo un avión a las 12 de la noche para Georgia y veo a mi mamá. ¿Cuál de los tres crees que tiene la mejor comida? A mi parecer, Miami. Miami tiene una gastronomía mucho más amplia que cualquiera de estos lugares, ya que es un lugar turístico. Muchas opciones de restaurantes de diferentes tipos, que es bastante complicado y difícil encontrar, por ejemplo, en Massachusetts. ¿Y si hablamos del clima? Georgia es un clima que se puede tolerar si te gusta el frío. ¿Por qué? Porque es muy extraña o escasa a la vez que puede llegar a caer nieve en Georgia. Pero es un clima también bastante frío, a mi parecer. Y Massachusetts, bueno, pues es totalmente frío. Massachusetts y en Georgia también, pero en Massachusetts más, las estaciones están muy marcadas. Lo que es invierno puro, es decir, cae mucha nieve, prácticamente diariamente tienes que paliar nieve, tienes que sacar la nieve del frente de tu casa
tienes que echar sal enfrente de tu casa porque no puedes permitir que nadie resbale y caiga enfrente de tu propiedad. Entonces, ¿más caro? El más caro de todos creo que, y para mí, Según tu experiencia. sin duda es Miami. Sin duda es Miami, principalmente por las rentas. Es decir, las rentas de apartamentos, de casas en Miami son muy elevadas y mucho más comparado con Massachusetts o con Georgia. ¿Crees que sea igual vivir en cualquier parte de Estados Unidos? No creo que sea igual vivir en cualquier parte de Estados Unidos. Creo que depende de cada persona. Creo que depende mucho de los gustos, de lo que quieras, de cómo quieras vivir tu vida o a qué te puedas acostumbrar. Claro. Yo creo que cada estado, cada lugar en el que vivas te enseña algo. ¿Qué crees que te ha enseñado cada uno de estos lugares en los que has vivido? Massachusetts creo que me enseñó a conocer Estados Unidos, a conocer cómo era realmente Estados Unidos. Georgia creo que me enseñó a que Estados Unidos, la familia es muy importante, incluso más que en Cuba. Es decir, unirse en familia es 100% para mí una de las cosas más grandes que uno tiene y que yo tengo en el mundo. Y Miami creo que me enseñó a empezar de cero. De cero solo. A que yo sí podía, a que los cambios son difíciles y a veces les tienes temor, pero si es para lo que quieres o para emprender un paso que tú deseas en tu vida, no tengas miedo y hazlo. ¿Qué les puedes decir a los que nos están viendo con respecto a esto? Has vivido en 3 lugares diferentes. ¿Qué consejos les das? Que luchen por lo que quieran. Que luchen por lo que crean que van a ser felices. Si crees que van a ser felices en Alabama, o en Colorado, en Jamaica o en Japón, que hacia ahí vayan. O hacia ahí intenten ir, hacia ese lugar, hacia esa búsqueda de la felicidad. Que sean libres. Que estén donde quieran estar, donde se sientan bien, donde se sientan feliz. Más nada que eso. Porque por muchas cosas que te aten, a lo mejor, si tú no eres completamente feliz donde estás, no lo vas a hacer. Yo tenía muchas cosas que me ataban en Georgia y yo no me sentía feliz y no creo que lo pudiera hacer a lo mejor, o no en el trabajo que estaba o no como me sentía en ese momento, pero buscarlo. Yo llegué a Miami solo, me abrí paso no solo porque tuve el apoyo de mis hermanas, del marido de mi hermana, de mi hermano, de mi hermana Dalila, de mis sobrinos, de todo el mundo. Cuando yo llegué me apoyaron, pero aunque tú sientas ese apoyo, tú sabes que eres tú el que tienes que salir adelante, que eres tú el que tienes que hacer las cosas, que eres tú el que tienes que tener la fuerza para decir yo sí puedo y voy a hacerlo. Que los cambios son muy difíciles a veces y que uno les teme porque los cambios pueden salir bien o pueden salir mal, pero si no te arriesgas nunca lo vas a saber. Y yo tuve mucho apoyo, es lo que estaba diciendo, pero igual me arriesgué. Sabía que tenía ese apoyo, pero igual me arriesgué a intentarlo, ¿por qué no? A lo mejor soy feliz. A empezar otra vez de cero por 3ª vez, porque son 3 veces. Aunque tuvieras el apoyo de tu hermana siempre en Massachusetts y luego en Georgia, pero eras tú, era tu vida y era un empezar de cero en cada estado de estos de lo que estuviste. Yo siento que no existe un lugar perfecto, que no hay una ciudad ni un estado perfecto, ni un país perfecto, simplemente es encontrar eso que tenga que ver contigo y eso donde tú sientas que te va a dar felicidad y vas a lograr eso que te propongas, ¿no? Los sueños y todas esas cosas. Entonces, siento que yo no he visitado mucho, pero por lo que he conversado siempre me comuniqué mucho con él y siento que cada estado o cada lugar tiene su encanto y cada cosa te enseña algo diferente. Cada camino, cada momento en la vida te enseña algo diferente. Entonces, yo quisiera, no sé, mi consejo es que no le tengan miedo. Si quieren cambiar, cambien, porque el que no conoce es como el que no ve. Si no vas, si no te enfrentas, no vas a saber si realmente era para ti o no. Entonces, pues eso, para adelante, que para atrás lo único que se hace es coger impulso. Es siempre para adelante y
Si te caíste, levantarte con más fuerza y seguir adelante y buscar esa felicidad y esa prosperidad o ese sueño que quieras lograr. Entonces aquí ya les hemos dejado como sus vivencias o las experiencias que él tuvo en cada estado, en cada uno de estos, en Massachusetts, en Georgia y aquí en Miami. Tienen como el resumen de cómo cambia realmente la vida de una persona cuando cambias de estado. Y cuando cambias de país más, creo. En cada estado, en cada ciudad, hay diferencias. ¿No? Y puede ser algo nuevo completamente porque no es la misma situación ni económica, ni financiera, ni legal, ni tu estatus a lo mejor, o no es el mismo trabajo, no son las mismas condiciones climatológicas. Cambia de muchas formas y de muchas maneras un estado de otro. Puede ser muy diferente. Este es el resumen de una persona que ha vivido en 3 ciudades distintas de los Estados Unidos. Sí cambia, por supuesto que cambia la vida, pero como decíamos anterior, es donde tú te sientas bien y donde tú sientes que vas a lograr esa meta. Entonces hasta aquí el videito de hoy. Quiero que nos cuentes en los comentarios, porque te vamos a estar leyendo los dos, cómo ha sido tu vivencia, si has vivido en algunos de estos estados que sientes que ha sido diferente para ti o que has vivido, y si estás pensando en mudarte de estado o no sé, lo que has vivido desde que llegaste a Estados Unidos. Si te gustó, quiero que lo compartas con más personas, que llegue a más personas, que te suscribas, que es gratis. Hay una cosa nueva que se llama hypear. No sé bien, no sé si salga ya en mis videos porque como que soy muy nueva, pero si te sale, por favor, me ayudas mucho si le das allí a ese botoncito. Y si quieres conocer más sobre la vida de una cubana o de 2 cubanos en Estados Unidos, por favor quédate, suscríbete, activa la campanita y pues nada, nos vemos en un próximo video. Seguro. Muchas gracias. ¡Los quiero!